Hola hermanos, hermanas, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Nosotros aquí, pues en pleno agosto, aguantando y soportando estos calores, que aunque parece que pueda reflejar un poquito, no acaba de hacerlo. Si os acordáis, el sábado pasado estuvimos hablando del capítulo 6 de Lucas, en sus versículos del 1 al 5, y estuvimos hablando de aquella situación curiosa en que Jesús lo quieren poner a prueba unos fariseos sobre el sábado. Recordamos que citamos también aquella escena en que David, con sus soldados, sus criados, toman el pan consagrado de la propiciación, es decir, de la ofrenda a Dios. Y nos quedamos, y os propuse que hoy hablaríamos con cierta profundidad sobre el sábado. No es la primera vez que lo hago y no quiero que sea motivo de discordia, sino simplemente una exposición sencilla, pero a la vez interesante sobre el sábado. Hoy en día, en el mundo cristiano, hay una discusión sobre qué día es el día de reposo, sábado o domingo. Deciros que cuando se habla de Shabbat se está refiriendo al día de reposo, no concretamente a ese día que nosotros hemos designado como sábado. Pensar otro detalle. Tampoco sabemos exactamente si el sábado es el que corresponde a nuestro calendario gregoriano, porque, por ejemplo, la semana romana era de 10 días. ¿Es tan difícil calcular eso? ¿Es tan aleatorio? ¿Es tan imposible asegurar que el sábado que nosotros celebramos en Occidente como tal, como sábado, sea el que corresponde exactamente al sábado bíblico? Pero bueno, vamos a dejarlo así. La cuestión es, ¿debemos los cristianos guardar el sábado? Es un tema candente y muy interesante. Es el tema entre sábado y Jesús. Pero vamos a hacer un poco de historia, si me permitís. Muchas veces se dice que Dios instituyó el día de reposo, el sábado, en el Edén, debido a que en Éxodo 20:11, en los mandamientos, aparece la conexión entre el sábado. En Éxodo 20:11 dice así, y en eso pues se supone que hay una conexión entre la creación y el sábado. Y dice así: Acuérdate del séptimo día, es el de reposo para el Señor tu Dios, tal, dice, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar, y reposó en el séptimo día. Aunque el reposo de Dios aparece ante todo cuando los hijos de Israel en el Sinaí reciben las tablas de la ley. En ninguna parte de la Escritura existe una referencia, por muy pequeña que sea, que se observase el sábado como práctica desde Adán hasta Moisés. Curiosamente, eso es un detalle interesante y curioso. La palabra de Dios es muy clara en la observancia del sábado.
porque dice que fue una señal especial entre Dios e Israel. Dice en Éxodo 31, 16, 17, fijaos después de las tablas de la ley, no antes, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová el Señor los cielos y la tierra, y el 7º día cesó y reposó. Aquí, después del mandamiento de la observancia del día de reposo, Moisés da la razón del por qué a partir de ese momento hay que observar el reposo. En Éxodo dice por la creación, pero en Deuteronomio el contexto es diferente, porque el Señor tu Dios, dice, te sacó con mano fuerte y brazo extendido de la tierra de Egipto y te mandó que guardes el día de reposo. En Deuteronomio 5, Moisés reafirma los 10 mandamientos a la siguiente generación de israelitas, pero curiosamente por un motivo diferente. El motivo de guardar el sábado, repito, en Éxodo, es recordando la creación y que el Señor descansó, si es que se puede considerar que el Señor ha de descansar porque está cansado, pero bueno, esos son otros conceptos que ahora no es momento. Pero sin embargo, en Deuteronomio, el motivo es porque fueron liberados de la tierra de Egipto. No fue la intención de Dios el dar a Israel el sábado para que recordaran la creación. No, ni mucho menos. No nos engañemos. El motivo por el cual el Señor da esencialmente el reposo es a causa de la liberación que el Señor hace de Israel. Pensad una cosa, Éxodo fue escrito antes que Deuteronomio, y Deuteronomio fue escrito alrededor de los años 600 a.C., como un resumen, como un compendio, para que el pueblo de Dios tuviera un referente de identidad de pueblo. Fíjate que los requerimientos para el día de reposo son curiosos. En Éxodo 16, 29 nos dice que la persona que se encontraba bajo la ley del sábado, del reposo, no podía salir de su casa en ese día. Éxodo 16, 29. No podía encender fuego. Éxodo 35, 3. Ni tampoco provocar o estimular a alguien para que trabajase. Deuteronomio 5, 14. Y la persona que quebrantase la ley trabajando en el sábado era condenada a muerte. Éxodo 31, 15 y Números 15, 32, 35, para quien quiera repasar este estudio de hoy. Sin embargo, cuando vemos el enfoque en el Nuevo Testamento, hemos de considerar unos puntos que son interesantes. Fijaos, cuando Cristo se apareció como resucitado, y el día es mencionado, primer día de la semana, es, repito,
el primer día de la semana. Está en Mateo 28, 1, 9 y los paralelos que podáis encontrar. La única vez que el día de reposo se menciona desde el libro de los Hechos hasta Apocalipsis es por propósitos evangelísticos hacia los judíos y normalmente es usado en una sinagoga. Tenemos Hechos, capítulo 13 y el capítulo 18. Pablo escribió: me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Lo dice en 1 Corintios 9:20. Pablo no iba a la sinagoga a tener compañerismo o a cumplir el sábado, sino que iba para anunciar y proclamar el Evangelio. ¿Y cuándo podía suceder eso? Cuando estaban los judíos reunidos. ¿Y cuándo se reunían? En sábado. Pablo no iba a la sinagoga los sábados porque tenía que cumplir el sabbat. Él no estaba sujeto al sábado. Él acudía en sábado precisamente para tener más audiencia y poder proclamar más extensamente el Evangelio. Examinando más de cerca, vemos que no hay obligación para el creyente del Nuevo Testamento de guardar el sábado. Y tampoco tenemos la obligación, y lo digo claramente, de guardar el domingo. O sea, el concepto del día de reposo cristiano tampoco es bíblica. No es bíblica. Nosotros nos reunimos el domingo porque es el día que tenemos la posibilidad de reunirnos, porque normalmente en la sociedad civil se deja de trabajar y es la ocasión de reunirnos para celebrar la resurrección de Cristo. Si hubiera caído el martes, hubiera sido el martes. Si hubiera sido sábado, ¿por qué no? Hubiera sido sábado. Pero no por cumplir el sabbat, sino porque era y es el día preciso en el que nos podemos reunir. Hay, eso sí, una ocasión en que se menciona el día de reposo, después de que Pablo comenzó a anunciar el Evangelio a los gentiles. Y lo tenemos en Colosenses 2, 16, 17, y precisamente dando la razón a aquellos que no querían ser legalistas. Dice así: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. ¿Por qué? Dice Pablo, porque todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hermanos, con sinceridad, y lo digo de corazón y sin querer herir a nadie, porque no es esa mi intención, ni mucho menos, simplemente apelando a la libertad en el amor, que no libertinaje, a lo que somos llamados en Cristo. El día del sábado judío fue abolido en la cruz donde Cristo murió. En aquella cruz quedó anulada el acta acusatorio de los decretos que había contra nosotros. Un acta que nos era contraria fue quitada de en medio y fue clavada en la cruz. Y esa idea se repite más de una vez en todo el Nuevo Testamento.
Pablo lo dice, hay quien hace diferencia entre día y día. Hay quien considera todos los días iguales. Y aquí hay una apelación a algo esencial que es la conciencia personal. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, en su propio corazón, en su propio interior. Mirad, dice Pablo, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Esto son Romanos 14, 5, 6. Y sigue. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, estoy citando Gálatas, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y fijaos lo que sigue. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Gálatas 4, 9, 10. Para algunos exponen un argumento que apareció precisamente cuando, y lo digo de corazón y sin ningún problema, cuando Constantino, el emperador romano, en el año 321, armó tal que entonces, a partir de ahora, de aquel momento, lo que era la fe cristiana, sencilla, vivida de una forma modesta y humilde, se oficializó. Y para mí fue el inicio. El concepto a mí me seduce de lo que llamamos la cristiandad. El cristianismo, a semejanza del islamismo, a semejanza del judaísmo, este ismo indica aislamiento. La fe cristiana auténtica no es la cristiandad ni el cristianismo. La fe auténtica cristiana es el ser seguidor, discípulo de Cristo, independientemente del movimiento religioso que uno pertenece. Constantino, repito, hizo un cambio que de ese día que se reposaba, que podía ser, repito, cualquiera, cuando el cristianismo se instituyó, se pasó al domingo. ¿Para qué y por qué? Porque se pensó que el domingo era el primer día de la semana en la que Cristo resucitó y era, además, el día en que mejor podía expresar la Iglesia cristiana su adhesión a Cristo resucitado. La Escritura nunca menciona una reunión de creyentes cristianos el día sábado para adorar y tener compañerismo. Repito lo que he dicho antes. Si Pablo va el sábado a la sinagoga es para predicar el Evangelio, no para unirse como un acto legal a la sinagoga y celebrar el sábado. Hay muchos pasajes muy claros que mencionan precisamente en el Nuevo Testamento el primer día de la semana como día de reunión. En Hechos 20 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. En 1 Corintios 16:2, Pablo exhorta a los creyentes de Corinto
Y dice, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte según haya ahorrado, según haya prosperado, para ponerlo y depositarlo cuando se recogen las ofrendas. Y Pablo dice que ofrecer este servicio en 2 de Corintios 9:12 habla de la colecta que está relacionada con la adoración de los cristianos en sábado, en la asamblea, en iglesia cristiana. Históricamente, el domingo, no el sábado, era normalmente la reunión para los cristianos en la iglesia. Y su práctica, el hecho de que nos reunamos cada domingo, se inicia ya desde el primer siglo de la era nuestra, del principio de la iglesia. El día de reposo, claro que se le dio a Israel. Claro que Israel, que no conoce a Cristo, que no conoce realmente la gracia de Dios, ellos están sometidos al sábado. Me parece muy bien. Pero nosotros como iglesia de Dios, como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, tenemos la libertad. Eso sí, el espíritu del reposo es tener un día de cada 7 de descanso. Eso es lo que quiere el Señor, porque eso es bueno para nuestra salud y es bueno para nuestra vida familiar y religiosa. Pero ese día, para el cristiano, lo hemos pensado que es el domingo. Y que desde ese momento, el principio de la era cristiana jamás ha cambiado. Claro que sí, que el sábado es parte de la ley del Antiguo Testamento. Pero nosotros los cristianos somos libres de la esclavitud de la ley, que ya lo he citado antes, y ahora voy a dar 2 pasajes, Gálatas 4, 1, 26 y Romanos 6, 14. La observancia del sábado no se requiere por parte de los cristianos, ya sea sábado o domingo, porque cuando nosotros nos reunimos en domingo no es pensando en la ley, sino pensando en la gratitud que le debemos al Señor por haber resucitado por nosotros y por la oportunidad de adorar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, todos juntos, todos juntos. Y como he dicho antes, si no pudiéramos haberlo hecho el domingo, hubiera sido cualquier otro día, incluso el sábado. Pero no porque sea sábado, sino porque tenemos la libertad de elegir un día, porque Cristo nos hizo libres. El primer día de la semana, domingo, es el día del Señor, como nos lo dice Apocalipsis 1:10. Un día en que celebra la creación a Cristo resucitado. No estamos obligados, hermanos y hermanas, a seguir el descanso del día de reposo de Moisés, sino que somos libres para seguir el día de la resurrección de Cristo y celebrarlo intensamente. El apóstol Pablo dijo que cada cristiano individualmente debe decidir si observa el descanso del sábado o no. Y lo digo de esta manera, porque en Romanos 14:5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Romanos 14:5, repito. Somos libres. Tú en tu corazón tienes la idea de que tu día de reposo ha de ser el lunes, adelante. Ha de ser el martes, adelante.
ha de ser el miércoles, adelante. Incluso es el sábado, adelante. Pero piensa una cosa, que hemos sido rescatados por Cristo resucitado. Y que por eso, por haber sido rescatados por Cristo resucitados, los creyentes libremente, sin ninguna obligación, sin ninguna ley mosaica que nos caiga por encima, desde primeros tiempos de la Iglesia, dijimos que fuera el primer día de la semana, que podía llamarse lo que sea, y ese primer día de la semana es el que nosotros llamamos domingo, el día del Señor. Por lo tanto, nuestro día de reposo es aquel día que hemos apartado para Dios para vivir intensamente su presencia, descansar de nuestras obras, reposar en el Señor, adorarlo, bendecirlo, escuchar su palabra, vivir en comunión, en fraternidad, honrarlo realmente y sobre todo, vivir el domingo liberados del peso de la ley mosaica que ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Hermanos y hermanas, que cada uno, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, haga lo que crea conveniente, pero, sobre todo, según la voluntad de Dios, en la gracia del Señor y con la libertad de ser hijos de Dios, porque Él nos ha llamado a libertad. Quiera el Señor que esta pequeña reflexión nos haya servido de algo. Amén.